cómo llegaba la victoria, pero es una victoria que tiene muchísimas sombras, muchísimas. Alrededor de, sí, vas a poder gobernar, lo haces con la ultraderecha ya disparada, alrededor de un movimiento en el que esa derecha no globalista empieza a plantear que otra nueva coalición, si ha sido el catalizador principal en los últimos 15-20 años, puede todavía disparar más en el formato Le Pen a AfD en Alemania, generando un doble problema: la posibilidad de que esa gran coalición vuelva a darle gasolina al fenómeno de AfD en Alemania. Un fenómeno que no es menor, porque si miran este mapa, las peores pesadillas alrededor de que hubiera dos Alemanias se han cumplido en las elecciones de ayer. Aquí está la CDU-CSU, Berlín, pero la fotografía del este de Alemania es completamente AfD. La parte que estuvo tocando la fotografía alrededor del poder, de la hegemonía, de la autoridad rusa, de la Unión Soviética, post Segunda Guerra Mundial, es la que ha girado de una manera radical, y lo tienen ahí, hacia la AfD. No hay un solo país monolítico alrededor de la CDU. Hay dos países mezclados alrededor de cuál es la posición o la política que tiene que implementarse en el país. Por un lado, la parte del este de Alemania, que plantea un cambio radical, sobre todo en política de inmigración, y la parte occidental, que viene a recoger todo el influjo occidental contra el movimiento de una derecha no globalista. El sistema frente al no sistema. El sistema frente a volar el sistema. El sistema defendiéndose a sí mismo frente a quienes están diciendo el sistema no funciona. El sistema diciendo tenemos que seguir más tiempo frente a quienes dicen queremos que os vayáis. El sistema intentando mantener los privilegios de una casta, de una neoaristocracia, que se unen entre ellos, dándole el reflejo a la población de que las políticas entre los dos partidos mayoritarios son la misma, frente a quienes les dicen esto es un fraude de sistema, porque si vosotros podéis gobernar teniendo las mismas políticas, es que en el fondo sois lo mismo. Con lo que, cuidado la fotografía de una Alemania de nuevo cuño, de una Alemania donde lo tradicional, lo de siempre, se mantiene, donde nunca entró la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, donde sí estuvo la Unión Soviética, el movimiento alrededor de que debe haber un cambio, de que debe existir una forma diferente de hacer política en este entorno, sobre todo con los valores fundamentales alrededor de la inmigración. Ojo, porque Meloni ya ganó en Italia, Le Pen tuvieron que hacer un frente popular, Alemania ya tiene en gran parte de Alemania, sobre todo en la parte del este, y se va a formar previsiblemente una gran coalición que fue lo que impulsó este movimiento azul claro alrededor de una Alemania que no ve con buenos ojos la fotografía actual de cómo se está desarrollando ni con Scholz ni anteriormente con Merkel, sobre todo el capítulo de inmigración. ¿Qué es lo que piensa el mundo occidental que puede convencer al exmundo soviético? Que elevando el techo de deuda, generando mejores condiciones de crecimiento, se les puede convencer de que el capitalismo es la mejor opción para la resolución de todos los problemas, y pueden olvidarse del capítulo de la inmigración. Obvian en este entorno que salen todos los días a la calle estos ciudadanos, todos los días, se enfrentan a los mismos problemas, con lo que no van a cambiar por tener más dinero en el bolsillo. Ahora, es la última baza. Alemania ayer consiguió una pelota de match point. Puede ganar, puede perder la pelota. Puede ganar la bola, puede perderla. Pero lo que tiene encima de la mesa es la última opción. Si la gran coalición que surja de estas elecciones hace que esta parte azul vaya entrando en zonas de Baviera, vaya entrando hacia el occidente, hacia el oeste de Alemania, la fotografía de una AfD más radical puede estar a la vuelta de la esquina. No tiene mucho margen,
y el margen que tiene es endeudarse, y el margen que tiene es gastar, 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 gastar. Pero fíjense que hemos llegado al punto en el que solo gastar a expuertas parece ser la solución del modelo, parece ser la solución del problema ahora mismo para los alemanes. Los resultados definitivos que habrán visto, que están en una posición, si quieren, secundaria alrededor de este gráfico que les acabo de enseñar, vienen a señalar cómo el SPD se da la mayor castaña que podía imaginarse, se queda en el peor resultado desde 1880, desde la Segunda Guerra Mundial no se veía una fotografía, y anterior a ella, donde consiguiera menos del 20%, hay que irse a 1880, donde este porcentaje era del 10%, pero 16,4%, hay quien dice incluso que han salvado los muebles, no sabemos qué muebles, pues parece que ya no había muebles, y hay que unir CDU y CSU para ver un comportamiento del 28%, 28,6%, alrededor del resultado electoral de la derecha en Alemania. AfD tiene ese 20,8%, tenemos a los verdes en el 11,6%, Lindner, que encabezaba a la FDP, ha dicho que deja la política porque no ha llegado al 5% que le permitía entrar en el Bundestag, y tenemos la fotografía también alrededor de la izquierda, un 8,8%, la izquierda más agresiva, con lo que cuidado a la fotografía de que ahora mismo tienes en el Parlamento cerca de un 30%, cerca de un tercio, que va en una política absolutamente contraria a la que se está planteando desde el gobierno alemán en esa futura gran coalición. Una gran coalición que viene internamente a intentar ver cómo puede arreglar el problema de descomposición que le está generando la AfD, externamente el problema de descomposición que le está generando Donald Trump, Elon Musk, a la hora de intentar ver de qué manera puede contraponer, en este caso, a Estados Unidos. Miren también esta fotografía alrededor de cómo queda compuesto el arco parlamentario, con la CDU, con la CSU en ese azul clarito, con la FD en este azul más claro. Todo parece indicar que la suma de todo eso va a dejar un parlamento en el que el sistema, por un lado, socialistas, CDU y verdes quedan a un lado, y donde la izquierda y la derecha, que se resiste, que intenta buscar una alternativa a la política bipartidista de socialistas y populares, que también tenemos en la Comisión Europea, se coloca con un tercio. Ojo, porque en Europa también tenemos esa fotografía de un tercio, y ojo porque en Francia también tenemos la fotografía de un tercio aproximadamente, de tal manera que un tercio, salvo Italia, y España por abajo, ¿no?, en cuanto al porcentaje, empieza a marcarse que hay la posición no globalista, la posición de derecha no globalista, la posición trumpista en Europa, empieza a tener en la mayoría de las elecciones ese tercio de apoyo social, ya sea por un lado o por otro, ya sea que le venga por AfD, ya sea que la izquierda en los extremos se toca también con la AfD y conforman ese tercio. Con lo que las elecciones alemanas es un respiro en el corto plazo, pero si este corto plazo vuelve a fracasar, el problemón está a medio plazo de una manera acelerada. Fíjense en la siguiente imagen, que nos marca también el camino hacia lo que ayer vivimos. Merz, esa alianza conservadora de centro-derecha, sumó un 28,6% de los votos, AfD un 20,8%, duplica su resultado de 2021, los socialistas tienen el peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial, 16,4%, los verdes cuartos con un 11,6%, Merz necesita un socio de coalición para mantener la mayoría parlamentaria y reemplazar a Scholz como canciller, pero todo parece indicar que va a ser así. Los demócratas liberales, Lindner y la izquierda no alcanzan el umbral del 5% y se quedan fuera del Bundestag, y Merz podría formar una coalición con el SPD sin necesidad de los verdes, que es la otra gran noticia de las últimas horas. El líder conservador quiere que su gobierno esté listo antes de Pascua, en menos de 2 meses. A partir de ahí, la primera reacción, entrevistaron a Merz en una tele alemana, a Jan Bremer recoge sus declaraciones, decía Merz, la prioridad absoluta será fortalecer Europa lo más rápidamente posible para que paso a paso podamos lograr realmente la independencia respecto de los Estados Unidos. El próximo canciller, dice Jan Bremer, dice que unas palabras que eran impensables hace 2 meses. ¿Cuál es el mensaje alrededor
de el cambio de la política en Alemania y de Merz también. No es de Scholz a Merz, es de Merz a Merz. Han pasado de ser atlantistas a ser golistas. Es decir, la política alemana se ha afrancesado, se ha convertido en golista una vez que empieza a ver que el único camino es independizarse de la relación, en este caso, con Estados Unidos. Pero sería el otro gran titular de la noche de ayer. Una Alemania que pasa de ser atlantista, eje fundamental desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a después de ver la posición que tenía, en este caso, Donald Trump, en lugar de tender puentes, se convierte en golista, rompe o intenta romper también los puentes y cree que solo gastando más dinero puede ser autosuficiente. En cuanto a diputados, por ejemplo, el Español coloca esta mañana una fotografía clave alrededor de esos escaños, como la AfD se coloca en el Parlamento como la segunda fuerza, 208, 121 deberían o van a ser suficientes aquí, 329, para conformar una mayoría de gran coalición como la que tuvo Merkel. Ojo, porque la duda estaba ayer de la salida o de la entrada de este movimiento, tanto de BSW como de Lindner, para haber alcanzado el 5%, habría diluido a los principales tres partidos y habría permitido una mayor división dentro del Parlamento al no producirse esa entrada por quedarse 4,9, 4,4 y otros 4,6, ese reparto de prácticamente el 15% benefició claramente a las opciones mayoritarias para mantenerse en una posición de victoria de la gran coalición. No necesitan ni a los verdes en ese entorno, pero dejan claramente como alternativa, si las cosas no funcionan, a la AfD. Si las cosas no funcionan, si gastar están en un contexto de crisis económica o de cambio global, cuidado, porque la alternativa para el ciudadano alemán es la AfD. En este entorno, las preguntas ahora, lo ven en esta siguiente diapositiva, están alrededor de si va a pactar finalmente para evitar que Alternativa por Alemania acceda a carteras ministeriales. La respuesta es sí, ya lo dijo ayer Merz. Esa victoria de la CDU con cómo AfD duplicaba además el apoyo con los socialistas teniendo la peor derrota de la Segunda Guerra Mundial, significa que la CDU va a apoyarse en un partido donde el respaldo ha menguado de una manera significativa, mientras la AfD crecía, pero no va a lograr ser ese apoyo para la CDU. ¿Cuál es la gran duda? Si en cuestiones puntuales rompe ese cordón sanitario que nos dice siempre la izquierda para pactar con AfD. No parece que esa vaya a ser una solución, en este caso, para el centro-derecha alemán. La otra pregunta fundamental, principal ahora mismo y que está haciendo de catalizador, que está impulsando al euro, está alrededor de si va a eliminar el freno de deuda, dejando vía libre la nueva Hacienda Europea. Si quita el freno de deuda, si da opción a un mayor endeudamiento por pensar que el movimiento que hizo Merkel, su compañera de partido, era erróneo, puede acelerar también una fotografía alrededor de una Hacienda Europea que pudiera empezar a gestarse en todo el contorno europeo para intentar conseguir los objetivos de defensa. Piensen que llegar al 5% nos obligaría a toda Europa a más de 800.000 millones de euros. ¿De dónde? Solo una Hacienda Europea con emisiones comunes podría de verdad cumplir objetivos agresivos para conseguir que la parte de defensa pueda asumirse por parte de Europa y olvidarse de Estados Unidos hasta que llegue otra administración que sea cercana. Pero esta es la clave fundamental: si va a eliminar el freno de deuda, lo oculto ahí está la Hacienda Europea. Si esa eliminación del freno de deuda deja libre una nueva Hacienda Europea que pueda, sobre todo, hacer una emisión conjunta que pueda devolver a Europa la capacidad de endeudamiento que una parte de Europa no ha querido durante este tiempo. AfD dice que las próximas elecciones las ganarán ellos y apunta a que la gran coalición será un error, precisamente porque será un catalizador de votos, un error para el sistema, para AfD. Habrá relevo en los socialistas alemanes, se irá Scholz. ¿Qué vía es la que tomará el partido? Baerbock, Habeck también darán el relevo
muchas dudas esta mañana alrededor de la otra figura clave en las elecciones, Merz y Weidel. Escuchen a AfD. Und ich muss eins sagen, unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung. Den Willen des Volkes, den Willen Deutschlands umzusetzen. Wir sind bereit für eine Regierungsbeteiligung. Unsere Hand ist immer ausgestreckt, den Willen des Volkes umzusetzen. Contábamos así también ayer la fotografía alrededor del ex canciller, de Scholz. Escúchenle. Muss bei dem Ergebnis einmal am Anfang klar und deutlich gesagt werden. Und für mich ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist ein Ergebnis, aus dem wir gemeinsam nach vorne gehen müssen. Und deshalb möchte ich mich erst einmal bedanken bei all denjenigen, die möglich gemacht haben, dass wir die letzten Wochen und Monate so gekämpft haben. Die Umfragen wurden nicht besser. Trotzdem haben überall in Deutschland Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aktiv Wahlkampf gemacht. Argumente vorgetragen, Plakate geklebt, mit Bürgern und Bürgern gesprochen und an Haustüren angeklopft. Und sie haben auch mitgeholfen, große Veranstaltungen überall im Land zu organisieren. Und deshalb gerade in einem solchen Moment und bei einem solchen Ergebnis herzlichen Dank für diesen Einsatz und diese gerade Haltung. Trump ha encontrado